Rivera en 11 Noticias Matutino. Inundaciones, caos vehicular, caída de árboles, cierre de algunas líneas del metro provocaron las fuertes lluvias registradas la tarde-noche de este lunes en el Valle de México. Miren las imágenes, vialidades afectadas, circuito interior, Insurgentes, Calzada Ermita, Iztapalapa, Ignacio Zaragoza aquí en la Ciudad de México, la carretera México-Texcoco, México-Puebla Libre y la autopista México-Pachuca en el Estado de México. También resultan afectadas las líneas A del metro, parte de la línea 8, les contaremos. Adelanta Hugo Aguilar Ortiz como aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguido de la ministra en funciones, Lenia Batres. Con un avance del 86.98%, Ortiz lleva hasta el momento 4.936.361 votos, mientras que Lenia Batres ha logrado 4.690.519 votos. Este martes se darán a conocer los primeros resultados de los cómputos distritales de esta elección de ministras y ministros. Celebra la presidenta Claudia Sheinbaum la participación ciudadana en esta elección del 1 de junio. Responde a la oposición que los más de 13 millones de ciudadanos y ciudadanas que votaron superan los sufragios que obtuvieron estos partidos en 2024. Continuará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el plantón en el Zócalo capitalino. Al no llegar a un acuerdo con autoridades federales, se espera una nueva reunión este mismo martes. En el mundo, denuncia la ONU y Médicos de Gaza que soldados israelíes asesinan a ciudadanos palestinos que acuden a los centros de distribución de ayuda humanitaria. Al menos 81 personas han muerto. Así, desde el 27 de mayo y hay 537 heridas. Y en la cultura, visitan la Ciudad de México los personajes de 31 minutos para presentar su nueva película Es hora de una calurosa Navidad. Ahí cuentan su visión precisamente de la Navidad. Su estreno está programado para noviembre. Arrancó junio y con este mes llega la luna de fresa, o también conocida como luna de las flores. El nombre es adoptado por las tribus algonicas, que lo relacionan con la cosecha de fresas silvestres. Aunque no es rosada exactamente, puede mostrar tonalidades cálidas como dorado o bien anaranjado, esto particularmente al amanecer o al anochecer, debido a su posición baja en el cielo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, la luna de fresa alcanzará su punto máximo de iluminación el miércoles 11 de junio de este mismo año a las 7 horas con 43 minutos, esto en el tiempo del centro de nuestro país. Será visible durante toda la noche anterior y ese será el momento en que nuestro satélite se verá completamente iluminado por el sol. Con estas imágenes les damos la bienvenida. Buenos días, mañana fresca y lluviosa en la Ciudad de México. Esperemos que todo marche muy bien. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Así es, martes 3 de junio. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Jimena Raya junto con Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en nuestras plataformas digitales. Les recordamos que también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Si ya nos siguen desde aquí, les saludamos. Aparece un código QR en la pantalla. Es para que lo puedan escanear, les lleva directamente a nuestra página. Y compártanos sus opiniones, sus comentarios, cómo les fue con las lluvias por la región en donde viven. O pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Precisamente iniciamos con estas fuertes, intensas lluvias continuas desde ayer por la tarde-noche. Se vio como la Ciudad de México amanece prácticamente mojada, el Estado de México y también algunas otras regiones de la República Mexicana. Estas son las imágenes de lo que ocurrió el día de ayer por la tarde, un operativo puesto en marcha, pero el saldo sí, severas inundaciones, caos vehicular, se reporta también la caída de varios
árboles, las tareas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en coordinación con distintas dependencias pusieron en marcha un protocolo, la LOQUE 2025, impulsado por la jefa de gobierno Clara Brugada. ¿En qué consiste? En atender los encharcamientos, las inundaciones, en activar las alertas, en este caso alerta roja por lluvias y caída de granizo en Coyoacán, Iztapalapa, en Miguel Hidalgo, alerta naranja que se activó también a temprana hora para Benito Juárez, Coajimalpa, Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, y en el caso de la alerta amarilla en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan, Venustiano Carranza, en fin, así toda la Ciudad de México, la zona metropolitana. Ayer por la noche, cerca de las 9:30, ya se habían atendido 69 encharcamientos en distintos puntos de la ciudad. Y miren, estos trabajos de las distintas dependencias continúan todavía esta mañana, son trabajos de bombeo también. Hasta el momento no se cuenta todavía con un reporte de personas afectadas, pero sabemos que todos a partir del día de hoy se están levantando con anticipación para evitar esto, el caos, las inundaciones, el metro. Atentos quienes utilizan el sistema de transporte colectivo. Está suspendida en su totalidad la línea A, recorre Pantitlán a La Paz, las estaciones Santa Anita, Coyuya e Iztacalco de la línea 8 no funcionan, no hay paradas en la línea 8 en estas tres estaciones, solo operan 2 tramos de la línea 8. Miren, el metro en redes sociales está reportando que de Garibaldi a Santa Anita y de Apatlaco a Constitución de 1917. En las próximas horas ya se restablecería el servicio, pero a esta hora tomen precauciones porque ni la línea A ni parte de la línea 8 están funcionando. En el oriente de la Ciudad de México, las imágenes que compartieron en redes sociales distintos usuarios nos refieren a la calzada Ignacio Zaragoza, el puente de la Concordia, también con afectaciones. Las personas tuvieron que utilizar, pues en lugar del transporte, prácticamente algunos, como les dicen, algunos aventones para llegar a sus hogares o incluso caminando. En esa zona se reportó la caída de árboles, la volcadura de una unidad de la ruta T del transporte colectivo. Y miren, también la tromba sorprendió a los automovilistas que estaban circulando a esa hora por Eje 8 en Ermita-Iztapalapa, algunos tramos de la autopista México-Pachuca, la avenida Guelatao, Periférico, otra de las zonas afectadas a la altura de Palmas. La policía capitalina rescató a una mujer cuyo auto quedó completamente inundado. Ahí la están apoyando. En el poniente de la ciudad, la zona más afectada, Marina Nacional, avenida Camarones, y luego de varios videos difundidos en redes sociales que le hemos compartido en estas imágenes, afectaciones severas en Los Reyes La Paz, en Nezahualcóyotl, en Chalco, en Ecatepec, en Coacalco, en Toluca, en San Mateo Atenco, entre otros municipios del Estado de México. El Hospital General, zona 53 del IMSS, se inundó. Se activaron los protocolos de protección civil, la reubicación de pacientes en áreas de consulta externa. Y si nos vamos a Tlanepantla, miren, pues algunos autos sí atrapados en medio de estas severas inundaciones, sus ocupantes, algunos rescatados por los servicios de emergencia. Seguiremos reportando. Si ustedes tienen algo que compartir, alguna alerta en la zona donde viven, aquí le daremos difusión, pero tomen precauciones, está complicada la ciudad y suponemos que también algunos puntos también del Estado de México. Hay las imágenes, estamos pendientes y les mantendremos informados. Vámonos ahora con asuntos que tienen que ver con la elección judicial, y es que ya le habíamos reportado que los resultados preliminares pues están comenzando a fluir. Hay un avance ya del 86.98% de las actas computadas en estos cómputos distritales que se están realizando, y con ellos Hugo Aguilar Ortiz se mantiene a la cabeza entre candidatas y candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia con 4.936.361 votos, que equivalen al 5.20% del total de la votación.
El ex coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Le sigue la ministra en funciones, Lenia Batres. Ella tiene 4.690.519 votos, representan el 4.94% del total de la votación. Otras ministras que también están ocupando el segundo hasta el quinto lugar es Yasmín Esquivel Moza, que tiene el 4.38%. Le siguen Loreta Ortiz con el 4.19%. María Estela Ríos se ubica con el 3.93% de los votos. Y Zaire Irene Herrerías, ella está con el 2.65% de los votos. En el caso de los candidatos, después pues del primer lugar, se encuentra Giovanni Azael Figueroa, ha logrado el 2.97% de los votos, seguido de Irving Espinosa con el 2.87%. También está ahí Aristides Rodrigo Guerrero, él tiene el 2.83% del total de la votación. El ganador, como sabemos, ocupará la presidencia del máximo tribunal y esto será a partir del 1 de septiembre. Ahora bien, a partir del mediodía, el Instituto Nacional Electoral emitirá un mensaje relativo a estos resultados de los cómputos distritales. Se prevé que sea encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Tadei y bueno, pues también el Consejo General reanudará su sesión permanente. Y bueno, ya le decíamos a raíz de estos primeros resultados, todavía preliminares, pero difícilmente las tendencias podrían cambiar por el número, el porcentaje que lleva ya la votación. Hugo Aguilar Ortiz está perfilando como el principal aspirante a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Raíces indígenas que lo han llevado, hizo su campaña, trabajó en favor de las comunidades, los pueblos originarios. Tenemos más acerca de este futuro, quizá presidente de la Suprema Corte, con María Fernanda Ruiz. Hugo Aguilar Ortiz es una persona de origen mixteco, tiene 52 años. Nació en Villa Guadalupe, Victoria, municipio de San Miguel el Grande, Tlaxiaco, en la Sierra Alta Mixteca de Oaxaca. Activista jurídico y defensor por los derechos de los pueblos originarios, fue postulado a la elección por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Yo creo que queda más que evidente que la Corte y que el Poder Judicial en gran medida ha trabajado para los de arriba. Se ha olvidado de la clase más necesitada de este país y no podemos seguir así. Nosotros necesitamos un país más justo, más digno, una sociedad en la que quepamos todos en condiciones de dignidad. Abogado y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha ocupado diversos cargos. En 2011 fue subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca. Desde 2018, coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. En 1996 fue integrante del cuerpo asesor del EZLN para redactar las propuestas de reformas constitucionales sobre los derechos indígenas. Uno de sus trabajos más relevantes fue la realización del catálogo de los sistemas normativos de 417 pueblos de Oaxaca. Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue responsable de diseñar y operativizar los planes de justicia de pueblos originarios, con los que se ha resarcido la deuda histórica con estas comunidades, con la construcción de presas o caminos. Aguilar Ortiz también participó en el diseño de la reforma constitucional de pueblos indígenas y afrodescendientes. Su candidatura es una oportunidad para combatir el racismo estructural en el sistema de justicia. Y en este caso, muy especialmente, como yo vengo del pueblo indígena náhuatl, vengo con la idea de apoyar al hermano Hugo de la región mixteca de Oaxaca, en este caso porque nosotros nos hemos dado cuenta que a través de la historia los pueblos indígenas somos los que más hemos sufrido atropellos a nuestros derechos humanos. Precisamente por esa razón exijamos que realmente se dé una justicia verdaderamente igual para nosotros. Antes de Hugo, solo un abogado indígena fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, en 1855.
casi 200 años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría tener nuevamente un presidente indígena. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Y bueno, sobre esta elección judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum se congratuló por el desarrollo de la jornada electoral. La calificó como de todo un éxito. Karen Ballesteros nos cuenta. Apostaban a que no iba a salir nadie a votar. Bueno, votaron más de los que votan por ellos. Por supuesto que es un éxito la elección. La gente salió a votar libremente y decidió por quién votar. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la participación de la ciudadanía en esta inédita elección judicial. 13 millones de personas. Inédito. Impresionante. Maravilloso. Democrático. Y destacó que las millones de mexicanas y mexicanos que salieron ayer a las urnas a elegir a las personas juzgadoras superan por mucho los votos que obtuvo el PAN y el PRI en la jornada electoral de hace un año. Recordemos que en estas elecciones judiciales se registró una participación aproximada de 13 millones de personas, mientras que en los comicios de 2024 el PAN apenas obtuvo 9.6 millones de votos, el PRI 5.7 millones y el PRD, que perdió el registro, poco más de 1 millón de sufragios. Incluso Movimiento Ciudadano, el partido que más creció en los pasados comicios, solo obtuvo 6.2 millones de votos. Ninguno de estos partidos alcanzó la cifra registrada ayer. Por ello, ante las declaraciones de líderes de oposición como Jorge Romero de Acción Nacional y Alejandro Moreno sobre la baja afluencia en las urnas, la presidenta respondió. Ellos dicen que participó muy poca gente, pero resulta que los que participaron son más de los que les dieron su voto hace un año. También reviró los comentarios de propios ministros de la Corte como Javier Lainez, que cuestionaron la independencia de las nuevas personas juzgadoras. Lo que no se puede decir es que la Corte siempre ha sido autónoma e independiente. En las épocas del PRI, de que ganaba el PRI, pues la Corte era un aparato más del Estado, vinculado con el presidente. Y no me digan que con Calderón o con Fox o con Peña eran muy independientes y autónomos. La mandataria federal resaltó que este ejercicio democrático era necesario y, como todo proceso novedoso, indicó, hay cosas que se pueden mejorar. Todo es perfectible, es la primera elección, todo es perfectible y del día de ayer pues se sacarán las conclusiones para poder mejorar al 2027. Pero fue un gran ejercicio y mucha gente participó. El INE tendrá que hacer su revisión para la siguiente elección al Poder Judicial. Estas primeras elecciones judiciales, además, se realizaron de forma pacífica. Se trató de una elección ejemplar. El mensaje de hoy, que hoy manda México al mundo, es claro. La justicia también es un asunto del pueblo. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Recordemos que hubo también elecciones que no fueron judiciales en estados como Veracruz. ¿Cómo van los resultados preliminares? Se renovaron presidencias municipales, sindicaturas, regidurías. Axel Meneses, enviado especial, esta mañana nos cuenta. Veracruz vivió doble jornada electoral, la del Poder Judicial y la renovación también de 1,054 cargos de gobierno, 212 presidencias municipales, igual número de sindicaturas y 630 regidurías. Según el programa de resultados electorales preliminares, hubo una participación del 50% en esta elección, es decir, más de 3 millones de veracruzanas y veracruzanos sufragaron para elegir a sus próximas autoridades locales.
¿Cómo queda el mapa electoral de la entidad con los primeros datos del PREP? Morena y su aliado el Partido Verde habrían ganado 71 de los 212 municipios. Morena gobierna actualmente 130 municipios de Veracruz, por lo que si se mantienen las tendencias, estaría perdiendo un poco menos de la mitad del territorio de la entidad que hoy gobierna. Movimiento Ciudadano se posiciona como segunda fuerza política en el estado, ganando 41 ayuntamientos. El Partido Naranja llegó a esta elección solo gobernando 10, por lo que habría ganado 31 presidencias municipales. En tanto, el PAN obtuvo 34 municipios, 28 el Partido del Trabajo, 23 el PRI, 3 el Verde y un municipio para un candidato independiente. Una de las victorias significativas de Morena en esta elección sería el puerto de Veracruz, que por primera vez gobernará. La candidata Rosa Hernández Espejo habría obtenido la victoria con 52.3% de los votos. En tanto que el PAN mantendría Boca del Río con el eventual triunfo de María Josefina Gamboa con el 41.2% de las preferencias electorales. Y en la capital Jalapa, Morena seguiría gobernando con Daniela Guadalupe Griego, quien, según el PREP, ganó la elección con 40.3% de los votos. En los próximos días, el Instituto Electoral Local comenzará el conteo e informará en las próximas semanas los resultados oficiales. 11 Noticias, Axel Meneses. Ya le contábamos que hubo una misión de más de 80 expertos internacionales electorales que acompañaron esta elección judicial. Ellos aseguraron que no se detectó el uso de los llamados acordeones para predisponer el voto de ciudadanas y ciudadanos. Katia Uriona, jefa de la misión de expertos, afirmó que observaron una ciudadanía que ejerció de manera libre su voto. Aclaró que algunas personas acudieron con notas personales, eso sí, a las casillas, lo cual permitió economizar tiempo a la hora de votar. Es momento de hacer una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. También hay resultados en Durango, ahí también se realizaron elecciones locales y le vamos a contar precisamente más adelante de las lluvias aquí en la Ciudad de México. Volvemos. A las 6:30 en la hora del centro vamos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Ya sabe que en nuestro portal la información está puntual, en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto. Tema Poder Judicial, puede checar los resultados más recientes. Nuestros espacios se transmiten en tiempo real, chéquelos también, son 5 a lo largo de la semana. Por las lluvias, si quiere conocer más detalles del caos que está ocasionando pues en esta capital y en la zona metropolitana la presencia de lluvias, le da clic en alguna de las notas. En este caso checamos la inundación en el hospital del IMSS, fuerte lluvia en el Valle de México, se inunda, da a conocer el IMSS la acumulación de agua, se saturó la red hidráulica municipal. Ahí está esta nota. Este es el Hospital General de Zona, el número 53, afectado por el ingreso de agua. Ahí tiene esta información, la Mañanera del Pueblo, nuestros micrositios también. Y vámonos a los diarios, las planas, portadas que retoman de las últimas horas. La fotografía principal de Excelsior recupera lo que es la tromba, el caos que se ha generado en las últimas horas en la capital del país. Miren, en lancha, así como los ven, literalmente están en lancha rescatando personas cuyos vehículos se quedaron atrapados por las fuertes lluvias registradas en la capital del país. Estado de México e Hidalgo son los puntos más colapsados. Aguilar se enfila a presidir la Corte, nota principal relacionada con resultados en el tema judicial de Excelsior. Revisamos ahora otra de las portadas. El Heraldo también retoma el tema de la tromba que cayó en la zona metropolitana del Valle de México, titulándolo Tlaloc azota al Valle de México. Poder Judicial está tomando forma esta nueva corte a raíz de los comicios del pasado domingo. Hugo Aguilar y Lenia Batres encabezan hasta el momento la lista de los resultados electorales preliminares. Del Heraldo vamos a ver: Milenio, lideran Mixteco, Hugo Aguilar y Lenia para presidir la Suprema Corte de Justicia. El INE decretó un receso la noche de ayer, dejó en suspenso, todavía dice Milenio, la definición del nuevo cuerpo de ministras del máximo tribunal. Hoy se retoman al mediodía los resultados por parte del Instituto Nacional Electoral. De manera oficial darán a conocer ya cómo se conforma la Suprema Corte de Justicia. La fotografía, honran a Ifigenia Martínez en su centenario con esta edición especial de la Lotería Nacional.
Vámonos de Milenio a revisar ahora cómo viene el Financiero. Abogado mixteco se perfila a presidir la Suprema Corte de Justicia. Avance Nacional, Hugo Aguilar tenía más de 4.9 millones de votos al cierre de la edición del Financiero. Se van actualizando los números. Predominen las urnas. Mayores de 50 años fueron los que acudieron a votar en esta elección más reciente del pasado domingo. Votaron más en esta elección que por los partidos de oposición, dice la presidenta. Lo retoma el Financiero. Y nos vamos por último con La Jornada. Las remesas caen 12%, dice en su nota principal. Se desplomaron en el mes de abril, la peor baja, dice La Jornada, desde el año 2012. El significado de ser maestro, es su nota principal. La CENTE anuncia que va a continuar con sus movilizaciones, no levantan su plantón. Elección judicial tuvo más votos que el PRI y el PAN, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en temas internacionales, arriesgan en Gaza la vida por alimento, mientras Israel continúa con su ofensiva. Tenemos más. Y mire, sobre esta elección judicial, pues hubo posicionamientos por parte de dirigencias de los partidos políticos de oposición, particularmente del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Y es que ellos anunciaron que van a impugnar y denunciar incluso ante organismos internacionales los resultados de esta elección judicial. Afirman que ningún abstencionismo del 89% legitima una elección. Esto fue un festival de acordeones. Fue un festival de acarreo, fue una obvia inducción del voto, y se atreven a decir que el pueblo manda y que la gente va a poner y va a elegir a sus juzgadores, cuando fue obvio el proceso de acarreo y de manipulación que se hizo desde el oficialismo. Y lo vamos a hacer aquí, y lo vamos a hacer en todas las instancias, para que verdaderamente ese atropello, no solo democrático, esa farsa que se dio, no se consume, porque termina de capturar los poderes del país. Iremos rumbo a un gobierno autoritario, a una dictadura. Durango también tuvo elecciones, alcaldías, sindicaturas, regidurías se renovaron. Ya va el 99.58% de las actas computadas. La alianza PAN y PRI aventaja en 15 de las 39 presidencias municipales en disputa. Entre ellas está la capital del estado. La fórmula de Morena, en conjunto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, habrían obtenido hasta ahora 14 municipios. Se cuentan ahí Gómez Palacio, que sabemos es uno de los más importantes de la entidad e históricamente, ojo, manejado por el PRI. De forma individual, Morena obtiene 2 victorias más. El PRI sin alianza gana 5 alcaldías y Movimiento Ciudadano gana 3. Estas votaciones contaron con una participación ciudadana de 44.87% del padrón electoral en toda la entidad, así las elecciones en Durango. Bueno, vamos a retomar el asunto de las fuertes lluvias que tuvieron lugar en la Ciudad de México, en el Valle de México, en algunas zonas también del Estado de México, algunos otros estados. Y vámonos directamente con mi compañera Gabriela Jiménez. Ella se encuentra pues en algún punto del Valle de México. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Cuéntanos en dónde te encuentras y qué es lo que has encontrado hasta ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, Angie. Nos encontramos en la calzada Ignacio Zaragoza, muy cerca de la estación del metro Guelatao de la línea A, una de las zonas más afectadas por las lluvias de anoche en la Ciudad de México. Y es que comentarte que la línea A continúa con el servicio suspendido en su totalidad. Esta suspensión inició desde ayer en la noche a las 9:30 y hasta el momento no se ha podido reanudar el servicio, ya que informaron las autoridades que continúan las inundaciones en las vías, las cuales alcanzaron más de 2 metros de profundidad. Comentarte que varios usuarios han llegado desde las 5 de la mañana, desde muy temprano, con la esperanza de que ya estuviera restablecido el servicio. Sin embargo, continúa cerrado. Algunos han optado por esperar a que en algún momento se pueda restablecer el servicio. Otros ya tomaron la decisión de regresar, de
tomar algún transporte alternativo, ya sea algún microbús, combi, que los lleve principalmente a la zona de Pantitlán, donde pues hacen conexión con otras líneas del metro. Sin embargo, varios de ellos continúan aquí esperando también al servicio emergente de autobuses RTP, que nos comentaban hace un momento, se esperan más de 50, 23 que estarán operando desde Pantitlán hasta Santa Marta. Y en Santa Marta, que es también una de las zonas más afectadas, estarían partiendo cerca de 30 autobuses RTP. El problema hasta el momento es que todavía hay varias anegaciones a lo largo de la calzada Ignacio Zaragoza. De hecho, aquí muy cerca, unos metros, hemos visto que pues continúan las inundaciones. Hemos visto algunos autobuses varados. Las personas pues también han recibido ayuda de otros ciudadanos. Algunos han llegado pues en moto, otras personas veíamos que bajaban incluso de la caja de un tráiler, y pues así es como han ido resolviendo esta situación durante esta mañana, que además es una de las horas más concurridas aquí en la calzada Ignacio Zaragoza. Y pues bueno, también hemos visto que ha llegado personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tanto para auxiliar a los peatones que están buscando algún medio de transporte, pero para también ayudar a estos autos que han quedado varados y que pues bueno, han requerido también en varios casos, ya veíamos en Viaducto, el apoyo de la policía ribereña, Angie. Así es, pues es que Viaducto particularmente pues también se encuentra anegado en ciertos tramos, por lo cual pues el tránsito no puede ser posible directamente ahí. Gaby Jiménez, recuérdanos por favor de este apoyo que está brindando el RTP particularmente pues para como alternativa al cierre de esta línea A. ¿Cuáles son las estaciones en donde se puede abordar este RTP para quienes aún no salen de casa puedan tomar previsiones? Gaby, ya decías, hay otras alternativas, autobuses, combis, etcétera, pero particularmente el servicio del RTP, ¿dónde se puede abordar? El servicio de RTP estará operando a lo largo de todas las estaciones de la línea A del metro. Ya te comentaba que algunos tienen contabilizados cerca de 23 que partirán de la estación de Pantitlán hacia Santa Marta, y de Santa Marta hacia Pantitlán se tienen contabilizados cerca de 30 autobuses. Estos autobuses, la idea es que vayan haciendo paradas en cada una de las estaciones. Sin embargo, ha sido tanta la demanda que desde Santa Marta ya se han llenado, y pues ahorita están a la espera de que lleguen más autobuses para atender a todos estos usuarios que aún no han podido abordar algún transporte alternativo. Ya nos comentabas, Gaby Jiménez, pues sobre los trabajos que están realizando al interior del metro, particularmente de esta línea A, para poderlo restablecer. Todavía no se logra en la avenida Zaragoza, donde tú te encuentras. ¿Has encontrado todavía estos encharcamientos? Sí, todavía hay estos encharcamientos. De hecho, a unos metros de aquí, muy cerca, veíamos que todavía hay inundaciones. De hecho, como pueden ver en las imágenes, únicamente está funcionando el carril lateral, y el central está, digamos, intermitentemente bloqueado debido a que pues no hay paso por las inundaciones. Ya veíamos algunas imágenes de autobuses, ya ni siquiera autos, autobuses que han quedado varados, que no han podido continuar su camino. Entonces hay tramos en donde pues ya está vacío, ya no hay agua, y algunos pueden continuar por el carril central, pero hay otros tramos en los que todavía no. De hecho, las autoridades informaban que todavía se realizan trabajos de desasolve en las zonas interseccionales, principalmente la de Pantitlán a Agrícola Oriental y de Santa Marta a Los Reyes. Pues ahí está, Gaby Jiménez, te agradecemos tu información muy completa, pedirle a las personas que nos escuchan que salgan con tiempo, que tomen precauciones y por supuesto que tengan paciencia, porque es complicada la circulación pues en transporte público o bien en transporte particular. Gracias, Gaby Jiménez, buenos días. Gracias, Angie, hasta luego. Gracias por la información a Gabriela Jiménez, y vámonos con más información.
importante conocer el reporte del estado del tiempo. ¿Seguirá lloviendo? Cuéntanos cómo estás, Carlos Guevara Casas. Buenos días. Hola, buenos días, Angie. Buenos y lluviosos días también para usted. Y bueno, este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy. La onda tropical número 2 va a crecer en el sureste mexicano y en las próximas horas va a ocasionar intensas precipitaciones en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, canales de baja presión en el noreste, occidente y centro del país, en interacción con la humedad que viene entrando del Océano Pacífico, así como del Golfo de México, van a producir lluvias fuertes a muy fuertes, así como tormentas eléctricas en todas estas regiones que le comentábamos, incluida la zona metropolitana del Valle de México, donde ayer tuvimos unos aguaceros que literalmente dejaron bajo el agua varios municipios, tanto del Estado de México, especialmente en Toluca y Ecatepec, donde la Conagua reportó lluvias de más de 50 milímetros. Ante este panorama, debemos recordar que en todo el Valle de México empezamos a padecer encharcamientos e inundaciones con precipitaciones que sobrepasan los 30 milímetros. A partir de los 30 milímetros comenzamos a tener encharcamientos. La lluvia más cuantiosa de ayer se registró en la Ciudad de México, específicamente en la delegación Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez, con 70 milímetros de lluvia. El río de la Piedad, como ya lo escuchábamos, se desbordó, haciendo que se inundara esta importante vía. Al menos 11 vehículos quedaron bajo el agua. Ante estas lamentables imágenes debemos hacer conciencia sobre la importancia de colaborar con las autoridades y sobre todo no tirar basura en las calles. Esto hay que evitar también tocar postes o cables de luz. Recordemos que esto es bastante importante para su seguridad, y mantenerse en lugares seguros durante la tormenta, así como no transitar por calles y avenidas inundadas. Son muy engañosas. Por favor, tenga cuidado ante estas situaciones. Y bueno, ahora sí, vamos al pronóstico región por región. Vamos a iniciar por el sureste, donde este martes esperamos lluvias intensas en Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como ambiente fresco esta mañana con nieblas en zonas montañosas. Por favor, conduzca con precaución. También tome precauciones por el oleaje, que puede alcanzar los 3 metros de altura y que va a persistir en las costas de Guerrero. Y bueno, ahí mismo en esta zona del sureste tenemos que habrá también una gran temperaturas muy altas, por ejemplo en Villahermosa, donde se va a sobrepasar los 42 grados Celsius. Y bueno, Oaxaca estará muy fresco, como le comentábamos, porque habrá lluvias con 26 grados, que para esta temporada es una buena temperatura. Pero vamos al centro, aquí en el Valle de México también, donde de igual forma esperamos lluvias fuertes a muy fuertes en Puebla, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Tlaxcala y aquí mismo en la capital del país. El ambiente será fresco por la mañana y por la tarde, pero por favor cuídese, porque a pesar de que las temperaturas serán relativamente frescas para la temporada, por ejemplo en Tlaxcala con 24 grados Celsius, o en la Ciudad de México que tendremos 26 grados que también se espera para esta tarde, es muy probable que también sobrevengan lluvias como la noche de ayer, así que por favor manténgase alerta a los reportes de Conagua. Y en el occidente también va a llover, pero en Jalisco, Colima y Michoacán específicamente. No obstante, el ambiente seguirá caluroso con máximas de hasta 35 grados Celsius. Ojo, el oleaje podría llegar a los 3 metros de alto en zonas costeras, así que tenga mucha precaución. 32 grados en Guadalajara con cielo medio nublado. En Zamora lloverá ligeramente, pero tendremos 28 grados, así que por favor tome en cuenta estos datos. Y en el norte del país, pues lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo. También se espera en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El ambiente va a ser caluroso con temperaturas que podrían llegar hasta los 45 grados en toda esta zona. Por ejemplo, tenemos algunas temperaturas muy elevadas en Chihuahua con 33 grados, en Ciudad Acuña 37 grados y soleado despejado, así que manténgase hidratado todo el tiempo. Y bueno, en el noroeste, al igual que en Sinaloa, para la península de Baja California y Sonora, los termómetros también van a tener altas temperaturas, que en este caso podrían llegar a los 35 grados Celsius. Se recomienda, por supuesto, mantenerse hidratado, tomar agua natural constantemente. No olvide el protector solar, porque esto es bastante importante. Tenemos en Los Mochis 35 grados
totalmente despejado, así que tome muchas precauciones. Lo mismo que en Hermosillo con 35 grados Celsius, así que por favor atienda estas recomendaciones, no olvide el protector solar en ningún momento. Y de ahí nos vamos también a otra zona calurosa, a Yucatán, donde le damos las mismas recomendaciones a quienes habitan en esta bella península, ya que los termómetros podrían llegar o oscilarían entre los 35 y los 40 grados Celsius, sin posibilidad de lluvia, así como lo escucha, lluvia en el centro por esta onda ciclónica que tenemos concentrada, pero en Yucatán y en el noroeste pues no tenemos lluvia, está muy despejado. Hasta aquí la información del estado del tiempo. Que pase usted un cálido día sin importar el clima. Vámonos con otros temas y mire, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retomaron el diálogo con los titulares de la SEP, de la Secretaría de Gobernación y también del ISSSTE, pero se negaron a aceptar la propuesta que les ha ofrecido el gobierno federal. Mi compañera Gabriela Jiménez nos informa. A 18 días de protestas y de no llegar a un acuerdo con las autoridades federales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, continuará con el plantón en el Zócalo capitalino. Esta movilización enorme que continúa el plantón, continúa el paro y serán nuestras instancias las que definirán los pasos siguientes. Durante una reunión de más de 4 horas en la Secretaría de Gobernación, las y los maestros de la CENTE informaron al director del ISSSTE, Martí Batres, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que no aceptarían la propuesta presentada el pasado 28 de mayo, en la que se proponía el congelamiento de la edad de jubilación a los 55 años para hombres y 53 para mujeres. Advirtieron que no desistirán hasta que se abrogue la ley del ISSSTE del 2007. Insistimos y pusimos el emplazamiento en la mesa con la presidenta para la presidenta de la República, que reinstale nuevamente, retome el diálogo de solución y atienda a la Comisión Única de Negociación para trabajar y que nos dé los resultados sobre la solución de la abrogación de dicha demanda, dicha reforma laboral del ISSSTE y, por supuesto, la abrogación de la reforma educativa de Peña AMLO. Este lunes, las y los maestros regresaron al campamento en el Zócalo capitalino y se espera que reanuden el diálogo este martes a las 11 de la mañana. Con imágenes de Christopher Dávila y Ángel González, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Y miren, al concluir la mesa de diálogo con la Comisión Nacional Única de Negociación, las autoridades federales expresaron su disposición para continuar con esta forma de relacionarse con los maestros de una manera respetuosa, permanente, dicen, con el magisterio de la coordinadora. Refrendaron así su propuesta para revertir el agravio que generó la Ley General del ISSSTE de 2007, que incluye la edad mínima de jubilación, 55 años para hombres, 53 años para mujeres. En el año 2034, esto podría ocurrir de esta manera, implicaría que más de 93,000 millones de pesos se destinaran precisamente al pago de este rubro en los próximos años. El aumento al salario del 9% retroactivo en enero y del 1% adicional a partir de diciembre requeriría entonces de una inversión de más de 38,000 millones de pesos, esto para 2025, y una mesa de trabajo para definir la desaparición de la UCICAM. El gobierno federal también reitera la necesidad de que las y los maestros de la coordinadora reinicien las clases para concluir sin contratiempos el ciclo escolar. Y mire, bueno, pues vámonos con otra información que tiene que ver con la cultura. Es momento de darle la bienvenida a Saraí Campech.
Pero antes de eso, porque ya nos tiene preparada más información que tiene que ver con lo que pasó en este multiforo, Alicia nos va a contar qué es lo que ocurrió, cómo ocurrieron los hechos específicamente desde pues la semana anterior, cuando pues hubo un operativo. Apenas se están deslindando las responsabilidades, pero para que nos cuente más específico de ello, vamos contigo, Saraí Campech, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, Angie, Lupita? Pues tenemos esa información, pero también les quiero contar que por aquí estuvieron los creadores de 31 minutos, pudimos platicar con ellos y qué les parece si escuchamos lo que nos contaron. Señoras y señores, corre un adelanto de la nueva película de 31 minutos. Como dos cometas pasaron por México los creadores de 31 minutos este fin de semana para dar un adelanto de su nueva producción fílmica. Es hora de una calurosa Navidad, una historia al estilo de los famosos títeres que han cautivado al mundo desde 2003. Sobre ese reto y su relación con nuestro país, nos compartieron. El hecho de que cambiemos permanentemente de formato, o que estemos desarrollando distintas versiones de 31 minutos, que seamos más o menos los mismos los que trabajamos en esos formatos, pero a la vez cambiamos un poco de equipo, de maneras de pensar el formato, de manera de abordar ese formato. Como tú bien decías, Saraí, estamos con un museo hoy día en Monterrey, que antes estuvo en Ciudad de México, venimos con un show hace nada del Quijote. Fuente inagotable de momentos que parten de una premisa muy clara para que la conexión con públicos de todas las edades y latitudes suceda. En general todo puede ser títere. Le ponís ojos y ya es un títere. Vamos recolectando cosas que nos van pasando a nosotros, pero también cosas que son muy del cotidiano, que a veces 31 minutos como que pone en relieve, digamos. A veces contar, nosotros somos periodistas de origen, y eso también nos nutre un poco de cómo es la vida dentro de los canales, de los diarios, de la vida, cómo son moralmente los periodistas también. Perspicaces e ingeniosos, los 31 minutos contarán su visión de la Navidad en noviembre de este año a través de Prime Video. 11 Noticias, Saraí Campech. Y bueno, ya lo comentabas, Angie, este fin de semana tuvo lugar una situación muy lamentable en el Multiforo Cultural Alicia, que hay que mencionar que desde el año pasado está ubicado en la colonia Santa María de la Ribera, que recibió de manos de la entonces secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, la primera licencia mixta. Y pues bueno, todo había transcurrido con tranquilidad desde esa noche hasta que llegaron la Guardia Nacional y los militares. Pero ¿qué te parece si vemos la historia que preparó Mauricio Romo? El pasado viernes fue desalojado el público del Multiforo Cultural Alicia, mientras se llevaba a cabo el concierto del cantante Fermín Muguruza. Hay un problema y alguna provocación policial. Os pedimos que salgáis sin atender a la provocación para que no haya violencia, porque están dispuestos a machacarnos. De acuerdo con Ignacio Pineda, integrante del Multiforo, elementos federales y la policía capitalina suspendieron el concierto debido a un supuesto aforo rebasado y falta de permisos del recinto. Alrededor de las 5 de la tarde, un inspector de la alcaldía Cuauhtémoc se nos acercó a preguntar qué era el Alicia, a qué nos dedicábamos. Él habló con sus superiores, preguntó si teníamos el documento, le enseñé nuestra licencia que está colgada como espacio cultural número 1 de la Ciudad de México, reconocido por el gobierno de la ciudad y por el Congreso de la ciudad. No sabía qué era ese documento. Y me dice que puede tener una clausura porque no le estoy presentando el plan de trabajo de protección civil de ese día. Veo que llega un convoy con muchas unidades de la Guardia Nacional. Ante la indignación que suscitó esta intervención de las Fuerzas Armadas en el recinto cultural, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se deslindó de la situación y señaló como responsable al gobierno de la Ciudad de México. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que se relevó de sus cargos a 2 mandos responsables del sector. Explicó que tras recibir una queja vecinal, los responsables del operativo actuaron sin autorización de sus superiores, acudieron al lugar además de convocar a elementos del ejército y comenzaron el desalojo. La secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis Moore, asistió al recinto el sábado y afirmó que el Multiforo Alicia continúa sus actividades. Para que sepan, el Multiforo Alicia no está clausurado, está abierto.
en normalidad de funciones. Por supuesto que todavía nos falta saber información del desafortunado desalojo del... Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado rechazando estas acciones e informó que se investigaría este operativo. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se investiga la responsabilidad de cada uno de los niveles de gobierno que intervinieron en el desalojo. Además, dijo, este caso obliga a revisar los protocolos de actuación tanto de agentes locales y federales ante una solicitud de desalojo. Para que se pueda definir en qué operativos participa el ejército, en qué operativos pues no debe participar. Y bueno, ya todos dijimos que no fue correcta esta actuación y pues que siga funcionando evidentemente el Foro Alicia con todos sus permisos, obviamente, con lo que tienen que cumplir. 11 Noticias, Mauricio Romo. La información cultural. Gracias. Continuamos con más información a las 7 en la hora del centro. Miren, de acuerdo con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se registró una participación en la elección del pasado domingo de 14.91%, tomando en cuenta los números de las 6.119 casillas seleccionadas por el Instituto Electoral. Cabe señalar que de entre las demarcaciones que más votos registraron fueron Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan, más de 300,000 votos cada una de ellas. Las demarcaciones con menos participación ciudadana fueron Benito Juárez, Iztacalco, Venustiano Carranza, con menos de 250,000 votos en cada una. Y precisamente para continuar hablando de esta votación, de esta jornada electoral que pues tuvo aquí en la Ciudad de México, nos enlazamos con la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Erika Estrada Ruiz, pues para que nos cuente cómo se vivió esta jornada, consejera, y cuál es el avance hasta el momento de los resultados. Hola Angélica, Guadalupe, un placer coincidir con ustedes esta lluviosa mañana en Ciudad de México todavía. Pues mira, tenemos un avance muy positivo, además de vivir una jornada que me parece que desde la parte ciudadana fue ejemplar. Los funcionarios y las funcionarias de casilla que se presentaron a brindarnos un servicio prácticamente todo el domingo, así como ese 1,5 millones de personas, 1,400,000 que asistieron a las urnas y que emitieron su votación. Al día de hoy estamos nosotros desde las oficinas del Instituto Electoral de la Ciudad de México revisando esa votación, contando los votos. Estamos aproximadamente llegando al 20% de ese ejercicio ciudadano y estaremos durante toda esta semana haciéndolo. Claro, ¿cómo evalúan, Erika Estrada Ruiz, consejera electoral, el nivel de participación en la capital? Hola Guadalupe, pues mira, yo creo que de forma positiva. Sé que ha habido muchísima controversia también respecto de cuántas personas sí fuimos y cuántas personas no lo hicieron. Creo que tenemos que evaluarlo de forma muy clara porque es un ejercicio ciudadano. Ahí estuvo la autoridad electoral, estuvo toda la mesa, si me lo permiten la expresión, puesta para que pudieran ir de manera libre, informada, que ejercieran el voto. Creo que sí hay pendientes, eso también hay que decirlo, rumbo a 2027, para que demos más oportunidad a la ciudadanía de que conozca esas candidaturas. Tenemos que hacer mucho ejercicio de educación cívica para que esas boletas sean todavía más comprensibles. Así que de forma general te puedo decir que fue un buen ejercicio, sin embargo, hay que hacer la tarea rumbo a 2027. Ahora bien, consejera, es una participación ciudadana importante que incluso pues está en términos de porcentaje por arriba, digamos, de lo estimado a nivel nacional. Ya nos reportaba que pues llevan un avance hasta el momento del 20%. De cualquier forma, ciudadanas y ciudadanos de aquí de la capital del país pues salieron precisamente a ejercer este voto y pues particularmente habían 3 boletas adicionales a la elección federal que tenían que ver con el Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, pero también juzgadores y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Cómo observaron precisamente esto, particularmente pues en esta elección que le tocaba a la Ciudad de México con estas 3 boletas adicionales?
Así es, Angélica. Mira, creo que en términos positivos, las 3 boletas de la Ciudad de México fueron muy amigables, boletas en tamaño carta, eso facilitó la lectura de las personas al momento que estaban llegando a la casilla por los nombres que venían, los números, pero creo que también lo que te comentaba, hay que trabajar en un modelo de boleta, me parece todavía más eficiente, porque sí creo que costó un poquito a la ciudadanía cambiar, ya sabes, de marcas a números y tener que interiorizar las mismas. Sin embargo, creo que esta ciudadanía activa que salió a las urnas pudo ejercer sus derechos, como les comentaba. Al menos nosotros desde el instituto no tenemos incidentes que sean considerados como graves, incidentes que creamos que en ese momento de la votación estaban afectando la misma. Sí tenemos reportes porque durante todo el día monitoreamos las 6.134 casillas instaladas, se le dio seguimiento puntual a los mismos, en algunos casos se levantaron actas circunstanciadas cuando se consideró que había algo que teníamos que dejar constancia, y en todo caso pues se le dio vista también a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales para dar todo el seguimiento y recordar, querida Angélica, que todavía no se termina todavía esto, ¿no? Seguimos avanzando durante toda la semana, esperamos concluir probablemente los cómputos por ahí del viernes, sábado, dependiendo de cómo vayamos evolucionando, y en su momento daremos a conocer el nombre de estas personas ganadoras, recibirán su constancia, pero también estas personas pues tienen derecho a impugnar y a ir ante los tribunales si consideran que así debe ser. Claro, estamos, como bien dices, Erika, en las primeras etapas ya posteriores a la votación. Si habláramos de elecciones hasta ahora, lo que nos ha dejado este proceso electoral, ¿qué elecciones verías en puerta? ¿Habría incluso que fijar quizá un mínimo de participación para darle mayor validez a un proceso como este? En términos de campañas, habría que ajustar también las campañas por parte de quienes están en la contienda. ¿Qué ves así a bote pronto de lo que nos puede dejar como lección esta elección, que podemos mejorar rumbo a lo que viene ya en un segundo proceso en 2027? Claro que sí, Guadalupe. Mira, a pesar de que el balance es positivo, yo creo que sí es necesario que nos sentemos a trabajar rumbo a 2027. Yo les podría decir que prácticamente ya, o sea, tendríamos que estar todas las autoridades involucradas, la jurisdiccional, la administrativa, el gobierno de la Ciudad de México, el poder legislativo, la sociedad civil, en general todos aquellos que tengamos que decir algo sobre esta elección, porque hay pendientes rumbo a 2027. A mí hay uno en particular que me llama mucho la atención, que es el facilitar a la ciudadanía el acceso a esa información y el ejercicio del voto. El voto informado es muy importante porque eso te permite verdaderamente ir a la mampara y poder ejercer tus derechos con plenitud. Tenemos que idear una mejor forma de comunicar a la ciudadanía qué es esta elección y en general todas, para que podamos ejercer ese voto informado. Hay un pendiente importante rumbo a 2027 que es el marco geográfico. Si se dan cuenta, tuvimos que instalar casillas de forma diferente a lo que lo veníamos haciendo, y me refiero geográficamente, para dar oportunidad a las personas a que votaran por ciertos cargos del Poder Judicial. No votamos por todos los cargos que estaban en la contienda. Creo que ese es un pendiente que hay que analizar, porque una de las bases democráticas es que tengamos acceso al voto de todos aquellos que nos están gobernando. Y eso se debe mucho a cómo está organizado el Poder Judicial. Entonces habrá que tener ese pendiente muy a la vista, y el acceso a las campañas. Si se dan cuenta, las campañas del Poder Judicial tuvieron más limitantes que permisiones, a diferencia de las campañas y las candidaturas de los partidos políticos. Si en 2027 vamos a tener los dos ejercicios al mismo tiempo, tenemos que generar condiciones de equidad, tanto para las candidaturas del Poder Judicial como las candidaturas de partido político, porque si no nosotros mismos estaríamos generando un piso que no es parejo y con eso vulnerando la equidad en la contienda. Ahora bien, Erika, hace un momento nos hablabas pues sobre cómo están fluyendo esta captura de los cómputos, y sabemos también que hay una transmisión en vivo de cómo realizan esta labor específica, pero también existe una página en donde los ciudadanos pueden ir consultando los resultados pues que ya se están capturando y que de alguna forma pues van perfilando pues a ciertos candidatos o candidatas, particularmente en el Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México. Si nos puedes recordar, Erika, en dónde se pueden consultar estos resultados, porque sabemos que a la ciudadanía le gusta estar pendiente de cómo van avanzando estos cómputos.
Claro que sí, Angélica, en un ejercicio completamente transparente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por YouTube estamos transmitiendo en vivo las 33 oficinas, las actividades del funcionariado que está contando los votos en este momento, pero si además quieres seguir de forma muy puntual cómo se van capturando esos datos, en la página del ISM, www.ism.mx, ingresas e inmediatamente te vas a encontrar con 3 logos. El primero de ellos se llama SICODI, así como suena, SI-CODI. Y en esa página vas a poder encontrar con toda transparencia cómo va el avance de los resultados, cuántos votos se han contado hasta este momento. Vas a poder diferenciar por cargo, por candidatura, por género, e incluso ya tenemos algún resultado respecto a los votos nulos. Claro, a ese tema iba, sobre el tema de los votos nulos, porque sí, cuando tú llegabas a la casilla, Erika, y te enfrentabas con ese número de boletas frente a ti, sí hubo algún momento en que algunas personas nos comentaron que tenían confusión sobre los colores, había que distinguir si eran jueces civiles, administrativos, jueces adolescentes. En sí, digamos, el ejercicio se cumplió, tenemos un porcentaje aproximado del 14% en participación, pero ¿qué hay de los votos nulos? La gente acudió, pero detectan que hubo confusión al momento de ejercer el voto y que esto se reflejó en la nulidad de las votaciones. ¿Qué hay sobre este aspecto, Erika, que nos puedas compartir? Claro que sí, Guadalupe. Mira, de manera muy preliminar, porque creo que sí hay que esperar a tener todo el resultado de la votación y poder clasificar el voto nulo, porque no todo el voto, digamos, de manera generalizada, tiene las mismas consecuencias y lo que expresó la ciudadanía. Puede haber voto nulo porque las personas efectivamente se hayan confundido. Incluso yo te puedo comentar que cuando fui a ejercer mi derecho tenía una persona adulta mayor a mi lado y volteó y me dijo: oye, hija, ¿esta boleta de qué color es? ¿Es la turquesa o es la azul? No distingo muy bien. Eso a mí me parece un pendiente preocupante para nosotros, autoridades electorales, por esa claridad que les comentaba en el voto informado, la necesidad de estar, digamos, todos los días haciendo estos ejercicios democráticos. Tenemos tiempito para 2027, no tanto, porque en materia electoral siempre hay que ir un paso adelante, pero creo que tienes toda la razón, sí había cierta confusión por parte del electorado. Eso, digamos, es una parte del voto nulo, el que por error, digamos, por desconocimiento, no hayan podido emitir su voto de manera clara. Pero otra parte del voto nulo es aquella persona que fue activamente a anular su voto, aquella que dejó algún mensaje en la boleta, alguna consigna. Por eso le decía que de manera preliminar hay que tener pues cuidado de cómo estamos clasificando el voto nulo. Va a llegar el momento en que nosotros tendremos que transparentar todo ese resultado y hacer ese ejercicio pedagógico y con la academia, con la sociedad civil, para saber efectivamente cuál fue la voluntad del electorado y actuar. O sea, creo que jamás debemos quedarnos con brazos cruzados. Lo que nos toca como autoridades electorales es qué sigue, qué vamos a hacer rumbo a 2027, como les decía. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Erika Estrada Ruiz, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en comunicación permanente. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, que tengan muy buen día. Hasta pronto. Igualmente. Y nos vamos con más información. La figura de Ifigenia Martínez, una mujer icónica en la vida política mexicana, fue homenajeada con un billete de la lotería conmemorativo por el centenario de su natalicio. Veamos cómo transcurrió esta develación. Salvador Martínez nos cuenta. La Lotería Nacional, el Gobierno Federal y senadores de Morena develaron en el antiguo recinto de Donceles, el Senado de la República, el billete conmemorativo del 100 aniversario del natalicio de Ifigenia Martínez. Ante sus hijas e hijo, Juana Inés, Andrea Heréndira y Alfredo, se rindió un reconocimiento a la congruencia, persistencia y larga lucha por la democracia social de la expresidenta de la Cámara de Diputados y luchadora emblemática de la izquierda, fallecida en octubre pasado. Ifigenia Martínez fue una de las grandes forjadoras del pensamiento económico y político de México. Su trayectoria política fue inseparable de su compromiso social. Rompió con los moldes establecidos como legisladora, como académica y como ciudadana. Fue siempre una voz crítica, pero propositiva, firme, pero dialogante. Se resaltó su legado, que abrió brecha a las mujeres contra una cultura patriarcal, al ser la primera directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, y romper con el viejo régimen,
al ser parte de la corriente crítica encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y renunció al PRI, entonces partido en el gobierno. Tenemos que reconocer los méritos de una persona que es congruente, persistente, valiente, que sabe luchar en las buenas y en las malas. Cuando vinieron las buenas, pues obviamente ahí estaba ella, y nos dio mucho gusto que tuviera la función destacada de entregar la banda presidencial a la actual presidenta de México. Antes de la develación del billete de lotería conmemorativo, la directora de la Lotenal destacó la trascendencia del reconocimiento. Presentamos este billete conmemorativo como un acto de reconocimiento nacional. Son 3.600.000 cachitos emitidos que recorrerán el país, difundiendo en cada rincón el legado de Ifigenia Martínez. Pero no se trata solamente de un billete de sorteo. Es un símbolo impreso del vínculo profundo entre su vida y la historia de México. El sorteo mayor 3.975 del billete conmemorativo de Ifigenia Martínez se celebrará el martes 7 de junio, con un premio mayor de 21 millones de pesos en 3 series y una bolsa total a distribuir de 66 millones de pesos. Salvador Martínez, 11 Noticias. Vámonos con otros temas. La industria aeronáutica de México trabaja en la fabricación de los primeros trajes aeroespaciales de manufactura mexicana. Les compartimos cómo son y para qué serán utilizados. Arnold Gutiérrez nos cuenta. Start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery. Poco se conoce que México tiene un papel importante en la elaboración de trajes espaciales. La industria aeronáutica nacional está por dar un giro de 360 grados con la posibilidad de lanzar vuelos turísticos al espacio y la fabricación de trajes aeroespaciales de Iron Space, empresa que realiza el diseño conceptual de trajes espaciales en Pachuca, Hidalgo. Estamos desarrollando el primer traje de astronauta mexicano. Ya estamos en el proceso de, ya se concluyó la investigación, estamos por empezar la fabricación. Y estamos contando con que eso esté pasando este año. De allí, a nosotros nos interesa, y obviamente, abrir mercados internacionales para ser proveedores también, distribuidores y poder tener esas oportunidades, ¿no? Estos trajes que empiezan a diseñarse en México son solo para el despegue y aterrizaje en tierra. Son vistosos, de color naranja, de alta visibilidad, que permiten en una emergencia detectar a la tripulación en cualquier paisaje, pero particularmente en el mar. Mantener, por ejemplo, al astronauta vivo es lo más importante, y eso es lo que nosotros estamos haciendo para el lanzamiento y el reingreso del astronauta, su seguridad. Monitorizar la biometría del mismo astronauta, y además pues son unidades de supervivencia, que eso es también súper importante. Además, estos trajes pueden añadirse, por ejemplo, peso, dependiendo las condiciones. Por ejemplo, para un astronauta análogo que va en entrenamiento, que está aquí en la Tierra en condiciones, por ejemplo, de la Luna o Marte, se le añade peso para que tenga las mismas condiciones a la hora de caminar. Iron Space es una empresa que nació dedicada a la caracterización y efectos especiales para cine, pero el talento humano y la infraestructura le han permitido el desarrollo de trajes no solo de entrenamiento para películas, ahora son prototipos que pueden usarse para viajes espaciales. Mostrar al mundo que México también puede ser potencia, que también podemos nosotros fabricar y construir, y bueno, ahorita ya nos sentimos más contentos porque formamos parte del clúster aeroespacial en la alianza con Ciudad de México, Estado de México y Estado de Hidalgo. Los trajes espaciales de color naranja están hechos con varias capas de materiales que incluyen Nomex, Teflón, Kevlar y Mylar, componentes que se fabrican con el propósito de entrenamiento. Sin embargo, cumplen con las funciones de proteger a los humanos del frío, calor, radiación y, lo más importante, de la nula presión atmosférica del espacio. Todo es en ambiente virtual primero. Se modelan las piezas y dentro del modelo se consideran todos los aspectos, tanto del uso en el traje como incluso en el ambiente. Cada pieza, cada ángulo tiene que ser considerado así para que no dañe el propio traje o las labores que hace el astronauta.
También estos trajes de color naranja llevan paracaídas, balsas, tanques de oxígeno. El casco cuenta con el proceso de presurización, contrario a los trajes blancos que son solo para caminatas espaciales. Con imágenes de Cristian Aguilar y Jair Maya, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Nos Tiempo vamos de la ciencia. ¿Con quién? Carlos Guevara Casas, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días otra vez. Y sí, seguimos con Ciencia del Espacio, pues nos vamos a hablar de unos organismos, unos insectos que, bueno, son menos coquetas y simpáticas que las abejas y con frecuencia la despreciamos, a pesar de que no pocas veces asumen con abnegación las funciones polinizadoras de zonas frías donde las abejas no pueden llegar. Estamos hablando de las moscas y los mosquitos. Las moscas han sido un símbolo de muerte desde la más remota antigüedad, y no es para menos. La malaria y el dengue se esparcen gracias a mosquitos, en tanto la tifoidea y el cólera encuentran en las moscas un transporte ideal. Aunque las diferencias entre moscas y mosquitos son menores de lo que solemos creer. En realidad es una cuestión coloquial de decirles moscas y mosquitos. Generalmente a los mosquitos se les entiende como los que son delgados con antenas largas y las moscas como la mosca común con antenas más cortitas. Pero en el caso del gusano barrenador, una de las características más desconcertantes es que un gusano en realidad sea una mosca. Hay un grupo de insectos que tiene un desarrollo completo con metamorfosis completa, donde están los escarabajos, las moscas, las abejas y las mariposas, que son el caso más conocido, ¿no? Que tienen la oruga, luego hacen una pupa y luego sale el adulto ya con las alas. Sin embargo, su etapa larvaria es de las más aterradoras en el mundo de los insectos por alimentarse perforando tejido vivo en una herida. Pese a esto, perforar para alimentarse no es tan raro en el mundo de las moscas. Hay gusanos barrenadores que no se alimentan de carne. O sea, el barrenador es la forma como se va alimentando en el tejido, por así decirlo, ¿no? O sea, hay algunos que son barrenadores de fruta, por ejemplo, porque hacen túneles en la fruta. Y aunque a veces no las vemos, convivimos con las moscas y mosquitos todo el tiempo. Se encuentran en todo nuestro territorio y en todos los ecosistemas de México. Se habla de que México tiene más o menos el 10% de la diversidad mundial y hay de 120,000 a 130,000 especies de moscas, entonces estaríamos hablando de 15,000 especies de moscas, ¿no? De todas las familias. Y su apariencia también puede ser atractiva. Los colores en los insectos tienen distintas causas, en especial los colores metálicos como en el gusano barrenador, pero muchas veces en realidad solo se trata de verse más guapas. Especialmente los colores metálicos son raros porque tienen que tener proteínas en la cutícula, en la parte externa del insecto, para refractar la luz que se vea metálico. Y eso es raro, no hay casi tantos insectos metálicos. Y la evolución de esto puede ser por selección sexual. Son más sexys aquellos individuos que tienen. Ajá, puede ser. Colores metálicos. Tal vez por eso hay quien, a pesar de todo, las admiran. Sí, bueno, a mí me gustan, a mí se me hacen interesantes y incluso estéticamente me gustan. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y bueno, vamos al calendario astronómico, porque inicia el mes y el cielo nos tiene deparados algunos eventos memorables y la temporada más iluminada del año en el hemisferio norte del planeta. Iniciamos este mes de junio con la lluvia de estrellas Ariétidas, una de las más vistosas del año por la cantidad de meteoros que se ven. Se trata de residuos que deja el cometa 1566 Ícaro, con los que nos atravesamos en nuestro camino alrededor del Sol. Este cometa es uno de los pocos cometas que se acerca al Sol más que Mercurio, lo que hace que en algún momento su superficie se ilumine y caliente por el Sol 25 veces más que la Tierra. Aunque estos meteoros ya son visibles, el 7 de junio tendrá su número más alto de avistamientos, cuando se podrán apreciar alrededor de 50 meteoros por hora, visibles durante las primeras horas de la madrugada. El 11 tendremos la luna llena, la tercera y última de la primavera, que este mes será algo más inusual, pues nuestro satélite estará iluminado y se verá muy cerca del horizonte. De hecho, es la más baja en los últimos 18 años. La luna llena se forma cuando se encuentra en el lado opuesto
de la Tierra con respecto al Sol, y la cara de la Luna que mira hacia nosotros está completamente iluminada. Y cerramos el 21 de este mes porque tendremos el solsticio de verano, que ocurre debido a que la Tierra, cuando gira sobre su propio eje, se bambolea inclinándose como un trompo o una pirinola, y en cierto momento del año una parte mira más hacia el Sol y en otro pues mucho menos, lo que da lugar a las estaciones del año. El solsticio de verano en el norte de nuestro planeta está lo más inclinado posible hacia el Sol. Esta fue toda la información de Ciencia y Tecnología de 11 Lab. Pase usted un buen día. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Gracias, Carlos. Te vemos mañana. Momento, Guadalupe, de irnos a la conferencia matutina. Vamos a Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias para retomar el asunto de la lluvia, y es que, mire, afectan a casi todo el territorio nacional, particularmente en Cuautla, en el estado de Morelos. Una persona que transitaba en una motocicleta falleció al ser arrastrada por la fuerte corriente del agua que generó pues el aguacero que cayó el pasado fin de semana. Autoridades de Protección Civil encontraron un cuerpo también y 2 motocicletas, por lo que hay posibilidades de que se encuentre a otra persona más. En Jiutepec, también ahí en Morelos, unas 14 viviendas resultaron inundadas. En Coatetelco, varias calles quedaron anegadas, y en Huitzilac se registró la caída de un árbol. En León, Guanajuato, también la lluvia del fin de semana y la madrugada de ayer causaron inundaciones. Hay 27 viviendas afectadas, vehículos varados en 5 bulevares de la ciudad de León. Y bueno, mire, en otros temas, un conflicto que está trayendo la atención es de manera sorpresiva las Fuerzas Armadas de Ucrania incursionaron en territorio ruso, lanzaron decenas de drones contra 4 bases aéreas y destruyeron 40 bombarderos. El Ministerio de Defensa ruso calificó los ataques como un atentado terrorista en 5 provincias rusas de Siberia y Murmansk, esto a más de 4.000 kilómetros de la frontera entre ambos países. Moscú denunció también que bombardeos ucranianos derribaron 2 puentes, afectando de forma importante la red ferroviaria de Rusia. Ahí está información internacional que es relacionada con este conflicto entre Rusia y Ucrania. Les mantendremos informados en nuestros siguientes espacios informativos. Por lo pronto, pues muy importante lo que está pasando en la Ciudad de México. Claro, sigue afectada la línea A del metro desde Pantitlán hasta Los Reyes La Paz. No hay servicio, RTP está funcionando, el viaducto también afectado. Planee su salida. Nos vemos mañana. Buenos días. Buenos días.